Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí estar conectado nuevamente con el propósito de continuar escudriñando juntos la santa palabra de nuestro Dios. Y el tema que hemos de analizar lleva como título Consagración en 2 o 3 días en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver a quienes va a juzgar y a castigar Jehová el Señor por practicar el engaño y la maldad. Y la base bíblica está en Oseas 5, versículos 1 al 2, que dicen así: Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Vamos a invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 1. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad. Es decir, que Jehová el Señor, en este contexto, está hablando directamente con los dirigentes, con los pastores, con los ministros de la casa de Israel. Luego el texto agrega, porque para vosotros es el juicio. En otras palabras, para vosotros es este mensaje de juicio, pues habéis sido lazo y habéis sido red. Es decir, han practicado el engaño y la maldad, y por eso para vosotros, dirigentes, pastores y ministros, es este mensaje de juicio. De hecho, el versículo 2 agrega, haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Es decir, que han hecho a mi pueblo víctimas de sus engaños, víctimas de su maldad, y han bajado hasta el nivel más profundo de la iniquidad. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que las personas a quienes va a juzgar y a castigar Jehová el Señor por practicar el engaño y la maldad es a los dirigentes, a los pastores y a los ministros que están al frente de la casa de Israel. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cómo describe Jehová el Señor la condición actual del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Oseas 5, versículo 3, que dice así: Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Yo conozco a Efraín e Israel. Luego el texto agrega: Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Por lo tanto, podemos concluir que Jehová el Señor describe la condición actual del pueblo de Israel en un estado de prostitución espiritual, siguiendo las normas del mundo,
obedeciendo las leyes de los hombres antes que las leyes de Dios, y contaminados con el pecado y con la maldad. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuáles son las dos cosas que el pueblo de Israel no posee hoy, aunque las necesita con urgencia. Y la base bíblica está en Oseas 5, versículo 4, que dice así: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. No piensan en convertirse a su Dios, porque esa es una de las cosas que necesita el pueblo de Israel con urgencia: experimentar una conversión genuina por el poder del Espíritu Santo. Luego el texto agrega: y no conocen a Jehová, porque esa es otra de las urgentes necesidades que tiene el pueblo de Israel, que es conocer personalmente a Jehová a través de la revelación que nos ha dejado en el mensaje de los 3 ángeles, en el mensaje de la verdad presente en su totalidad. Sin embargo, como el pueblo de Israel siente que es rico y que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de ninguna cosa, entonces no ve ninguna urgencia en dedicar tiempo a escudriñar la verdad presente, ni mucho menos en dedicar tiempo a la comunión personal con Jehová para experimentar la conversión. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál es el pecado entre los pecados que está llevando al pueblo de Israel a la perdición. Y la base bíblica está en Oseas 5, versículo 5, que dice así: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Quiero que miremos la parte del texto que dice lo siguiente: Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Es decir, que todos aquellos del pueblo de Dios que continuemos practicando el pecado en cualquiera de sus formas y presentaciones, tropezaremos, caeremos y no estaremos listos para ser trasladados al reino de los cielos. Sin embargo, el texto agrega que no solamente Israel y Efraín tropiezan en su pecado, sino que Judá tropezará también con ellos. Así que Israel, Efraín y Judá tropiezan porque practican el pecado a pesar de profesar conocer la verdad. No obstante, el pecado entre los pecados que está llevando al pueblo de Israel a la perdición aparece en la parte inicial del texto, donde dice la soberbia de Israel. Es decir, que el pecado entre los pecados es la soberbia, la arrogancia y el orgullo espiritual que está llevando a la casa de Israel
a la perdición. Con esto en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver con quiénes compara Jehová el Señor a los dirigentes corruptos del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Oseas 5, versículo 10, que dice así: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Es decir, que los dirigentes de la casa de Israel, los ministros y pastores que están al frente del pueblo de Dios, son comparados por Jehová el Señor con aquellos que traspasan los linderos, con aquellos que se roban las propiedades ajenas, con aquellos que usurpan el poder, la gloria y la autoridad de Jehová, porque traspasan los linderos, diciéndole al pueblo que no es tiempo de proclamar la totalidad de la verdad presente, cuando el dueño mismo del mensaje, Jehová el Señor, ha dicho lo opuesto desde la generación de 1844 en adelante. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuánto tiempo antes de la crisis que se avecina es que el pueblo de Israel piensa arrepentirse y buscar a Jehová. Y la base bíblica está en Oseas 6, versículos 1 al 2, que dicen así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Miremos en primera instancia lo que dice el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque nos curará y nos vendará. Luego el versículo 2 agrega: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Es decir, que de acuerdo al texto bíblico, nosotros podemos concluir que el pueblo de Israel piensa que con solo buscar a Jehová, arrepentirse y consagrarse 2 o 3 días antes de la crisis es más que suficiente. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver cuál es el beneficio que creen que obtendrán los del pueblo de Israel si deciden buscar a Jehová. Y la base bíblica está en Oseas 6, versículo 3, que dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Quiero que miremos con cuidado la parte del texto que dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es decir, que cuando el pueblo de Israel decida consagrarse a Jehová porque ven que se avecina la crisis,
y dediquen 2 o 3 días a la consagración, ellos están convencidos de que con 2 o 3 días conocerán y proseguirán en conocer a Jehová a través de su revelación del mensaje de los 3 ángeles. Y por medio de ese conocimiento estarán listos para participar en el fuerte pregón, en el fuerte clamor. Tanto así que el texto agrega que porque ellos buscarán a Jehová por 2 o 3 días, entonces vendrá a nosotros como la lluvia tardía. Es decir, que al conectar estas declaraciones, nosotros podemos entender que el pueblo de Israel cree que su mayor beneficio que obtendrán al consagrarse a Jehová por 2 o 3 días es que conocerán la verdad presente en su totalidad, recibirán la lluvia tardía, que es el bautismo del Espíritu Santo en su plenitud, y entonces estarán listos para participar con mucho poder en el fuerte clamor. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cómo sabemos que esa búsqueda de Jehová por 2 o 3 días a última hora no es sincera. Y la base bíblica está en Oseas 6, versículos 4 al 5, que dicen así: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Quiero que notemos lo que dice el versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? En otras palabras, Jehová está diciendo: ¿qué es lo que voy a hacer con ustedes, oh casa de Israel? Porque la piedad vuestra es como nube de la mañana. La piedad vuestra es como el rocío de la madrugada, que se desvanece, que desaparece, que es emocional, que es pasajera, que no es sincera. ¿Qué es lo que voy a hacer con ustedes, oh casa de Israel? Porque el texto 5 dice: por esta causa, es decir, porque no son sinceros, porque son emocionales, porque su búsqueda y su consagración de 2 o 3 días no es real, no es genuina, sino que es emocional y es hipócrita. Por esta causa los corté, por esta causa los maté. Y la forma de cortarlos y la forma de matarlos fue con las palabras de mi boca que hablé por medio de los profetas. Es decir, Jehová envió uno tras otro, profeta tras profeta, con palabras poderosas del mensaje de los 3 ángeles de la verdad presente en su totalidad, para cortar, para matar el orgullo, para matar el yo. Pero el pueblo de Israel hizo caso omiso a todas estas palabras pronunciadas por los profetas de Jehová, y por eso sabemos que su búsqueda de Jehová de 2 o 3 días no es sincera. Simplemente es un protocolo más
que se practicará en la casa de Israel. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuáles son los frutos que da el pueblo de Israel después del supuesto arrepentimiento. Y la base bíblica está en Oseas 6, versículos 7 al 8, que dicen así: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 7. Mas ellos, refiriéndose a la casa de Israel, al pueblo que profesa conocer la verdad presente, ellos traspasaron el pacto. Ellos prevaricaron contra mí. Ellos son una ciudad hacedores de iniquidad. Ellos están manchados de sangre, es decir, que ellos que se van a consagrar por 2 o 3 días cuando ven que la crisis se avecina, en realidad, después de su supuesto arrepentimiento, continúan practicando el pecado, continúan practicando la rebelión, continúan practicando la iniquidad, porque su consagración de 2 o 3 días es una falsa consagración. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cómo describe Jehová el Señor el estilo de vida de los sacerdotes y dirigentes después del supuesto arrepentimiento. Y la base bíblica está en Oseas 6, versículos 9 al 10, que dicen así: Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Miremos en primera instancia lo que dice el versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino. Es decir, que Jehová describe el estilo de vida de los sacerdotes y dirigentes de la casa de Israel después del supuesto arrepentimiento, después de la supuesta consagración de 2 o 3 días, como una pandilla de ladrones, como una compañía de delincuentes. De hecho, el versículo 10 agrega que en la casa de Israel, donde están estos dirigentes que Jehová describe como una compañía de delincuentes, ladrones y asesinos, en la casa de Israel, Jehová dice: he visto inmundicia y se contaminó mi casa. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Jehová va a juzgar y a castigar a los sacerdotes y a los dirigentes del pueblo de Israel por practicar el engaño y por practicar la maldad. Vimos también que Jehová describe que la condición actual del pueblo de Israel es un estado de prostitución espiritual
porque están contaminados por el mal. Inclusive, nosotros vimos que las dos necesidades que tiene el pueblo de Israel con suprema urgencia son las de convertirse genuinamente a Jehová y la de conocer personalmente la verdad presente en su totalidad. Otro aspecto importante que nosotros estudiamos fue que el pecado entre los pecados que llevará al pueblo de Israel a la perdición es la soberbia, la arrogancia y el orgullo espiritual. Inclusive, nosotros concluimos que Jehová compara a los dirigentes corruptos de la casa de Israel con ladrones que invaden terrenos ajenos, porque al invadir la prerrogativa divina, los linderos divinos de Jehová, diciéndole al pueblo que no es tiempo de proclamar el mensaje de los tres ángeles, cuando el mismo Creador ha dicho lo contrario desde la generación de 1844 en adelante, es evidente que están traspasando los linderos de los terrenos ajenos. Vimos también que el pueblo de Israel considera que con solo 2 o 3 días de consagración es más que suficiente para estar listos para la crisis que se avecina. De hecho, ellos consideran que con 2 o 3 días de consagración estarán listos para entender la totalidad de la verdad presente, para recibir la lluvia tardía en su plenitud, que es el derramamiento del Espíritu Santo, y para participar activamente del fuerte clamor con el poder de Dios. Además de eso, nosotros vimos que en realidad la consagración del pueblo de Israel de 2 o 3 días no es sincera, no es real, no es de corazón, más bien es una consagración emocional, pasajera e hipócrita que se desvanece como el rocío de la madrugada. Además de eso, nosotros vimos que después de la supuesta consagración de 2 o 3 días, el pueblo de Israel continúa practicando el pecado, la desobediencia y la iniquidad. Y lo último que estudiamos fue que Jehová visualiza a los dirigentes de la casa de Israel después de su supuesto arrepentimiento, después de su supuesta consagración de 2 o 3 días, que dicho sea de paso, es una falsa consagración. Jehová los identifica como una pandilla muy unida de ladrones, de asesinos y de delincuentes. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que busquemos a Jehová hoy mientras pueda ser hallado, que nos consagremos desde ya, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque cada día debemos de seguir creciendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que
Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.